Donald Trump ha reventado los mercados. En los 2 últimos días el S&P 500 se ha desplomado 10,5%, lo cual es la sexta caída más grande desde el año 1950 y constituye una caída que en términos históricos suele producirse cada 10 o 20 años. En esta ocasión hemos presenciado una cercana a esta en el año 2020 y también en la crisis inmobiliaria del año 2008. Donald Trump, en el día de la liberación nacional, presentó una tabla de arancel que prácticamente acababa con el movimiento globalizatorio que se había iniciado décadas atrás y que tanta prosperidad había otorgado a las empresas multinacionales, especialmente las estadounidenses, y también a parte de la población que disfrutaba de costes base más bajos debido a la producción offshore de muchos de los productos que utilizaban en su día a día. La tabla que presentaba Donald Trump es una declaración de guerra comercial contra países como China, aunque también contra otros centros de producción importantes como es Vietnam, Camboya y otros lugares del sudeste asiático, pero también era una bofetada directamente a la cara de algunos de sus aliados, como puede ser Europa en su totalidad, a quien les aplica un 20% de arancel. La justificación de Donald Trump para aplicar estos aranceles tan desproporcionadas tiene que ver precisamente con la idea de que estos países le están aplicando un arancel superior a los Estados Unidos, algo que, como comprobaremos, no es cierto. La fórmula que utilizó Donald Trump para indicar que se trataba de tarifas recíprocas era una fórmula que simplemente ponderaba el déficit comercial, es decir, si estos países le venden más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a estos países, pues esa cantidad excedente para Donald Trump es una suerte de arancel y por tanto lo debe compensar con estos aranceles que subrepticiamente estarían acabando con el predominio de muchas empresas que han operado offshore, como puede ser la propia Nike, que está cayendo mucho, Amazon, que se nutre en parte de productos provenientes de China, y otras grandes compañías. ¿Cuál es la estrategia que está poniendo en marcha, que está diseñando el gobierno de Donald Trump? Pues Bessent ya aclaró por una parte que la financiación de Estados Unidos, los costes de financiación, pues han bajado sustancialmente. ¿Por qué? Porque cuando el mercado se pone risk off, cuando surgen problemas de este tipo, el inversor medio suele refugiarse en los bonos, que otorgan unos rendimientos más seguros, aunque más bajos, a largo plazo. Este refugio en los bonos hace que el precio de los bonos aumente y por tanto la yield baje, es decir, el coste de financiación de la deuda que tiene que financiar Estados Unidos este y el año siguiente, pues de manera virtual al menos está bajando. También lo que pretende con este movimiento es que los mercados se resintieran y también la economía real se resintiera de manera temporal, para que la Fed, capitaneada por Jerome Powell, pues decidiera bajar los tipos de interés. Además, otro movimiento que no ha comentado el secretario del Tesoro Bessent, pero que a mi juicio es evidente, es que pretenden que la divisa, el dólar, se depreciase de manera sustancial. ¿Por qué? Porque si pretenden atraer parte de la industria a Estados Unidos, la cual ahora mismo únicamente representa en torno a un 10% del PIB, pues tienen que tener unos precios comparables con precios del exterior que sean más bajos. Es decir, que yo con un euro pueda comprar más bienes estadounidenses para que ellos puedan desarrollar poderío exportador. ¿Cuáles son las claves que han implicado esta bajada tan desproporcionada del mercado? Pues, en primer lugar, se genera un periodo de incertidumbre, porque no se sabe ciertamente lo que va a ocurrir. El modelo de negocio de muchas compañías que integran los índices principales de Estados Unidos, pues se van a ver muy lastrados, van a tener que desarrollar nuevas tácticas para adaptarse a estos aranceles. En segundo lugar, previsiblemente, a pesar de que se podría generar una recesión con este tipo de movimientos,
a corto plazo lo que harán los bienes será subir y por tanto aumentará la inflación. A pesar de que la táctica de Biden y de Donald Trump pretenden una bajada de la inflación por medio de un enfriamiento de la economía, lo que pueden hacer es que las economías que se enfríen sean las economías exteriores, las economías exportadoras como la china, la taiwanesa o la camboyana. Y sin embargo, a Estados Unidos lleguen los precios de los utensilios que compran de estos países, de los bienes de estos países, pues lleguen a precios inflados. Ayer leía en Twitter un artículo que indicaba cómo el iPhone podría disparar su precio más de un 50%, porque las cadenas de suministro que proporcionan partes de este teléfono móvil estaban ubicadas en distintos países y muy difícilmente podrían ser recolocadas de manera rápida y de manera sencilla en Estados Unidos. Y aún así los costes serían muy superiores por el coste laboral, el coste de los activos duros como fábricas, como pues almacenes de todo tipo, oficinas y demás, es muy superior en los Estados Unidos de América. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Pues normalmente cuando se producen este tipo de caídas, en los próximos días y meses los rendimientos suelen ser positivos. ¿Por qué? Porque el mercado en ocasiones es excesivamente optimista o excesivamente pesimista con respecto a distintos hechos que acaecen. Es cierto que si estos aranceles se implementaran de manera efectiva, tal y como los ha presentado Donald Trump, significarían uno de los momentos de la historia con aranceles más altos. Lo que chocaría con un proceso globalizatorio que se ha ido desarrollando en las últimas décadas y por tanto sería un shock importante. Pero debemos recordar que para Donald Trump, para Bessent y para otros miembros del gobierno es una estrategia negociadora. Ya hay distintos países que están negociando con Donald Trump en estos momentos y probablemente en los próximos días tengamos algunas buenas noticias más allá de la guerra comercial declarada por China, que es el otro pilar del poderío del mundo a nivel de sistema internacional. Es decir, la potencia china tiende a enfrentarse en todos los niveles con Estados Unidos y por tanto pues acepta de buena gana este tipo de conflictos. Yo espero que en los próximos días Europa llegue a un acuerdo más satisfactorio. El propio Elon Musk, que forma parte del gobierno, ya ha comentado que sería interesante aplicar un acuerdo con Europa para devolver a los cero aranceles, a un acuerdo de libre comercio que permita unas condiciones positivas con este aliado, con el aliado europeo. Y por tanto tal vez no veamos grandes cataclismos en los próximos días, aunque esto es imposible del todo de predecir. También otro miembro del gobierno como Lutnick ha indicado que la agenda de aranceles de Donald Trump no se va a paralizar en los próximos días o semanas y que vamos a verla desarrollarse a lo largo del tiempo. Esto es importante porque a Donald Trump no le interesaría que el mercado de pronto baje un 10 o un 20% y después suba en V, como subió en el año 2020, y de esta manera las condiciones de financiación, las condiciones de crédito y demás impulsen a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés paralizados en estos niveles, incluso subir los tipos de interés si la inflación que se percibe como consecuencia de la aplicación de estos aranceles pues no permite una bajada de tipos. Trump quiere una bajada de tipos y por eso tiene que enfriar a la economía. ¿Qué decisiones de inversión podemos tomar en un entorno como este? En primer lugar, a nivel de acciones particulares, para todos aquellos que gestionáis vuestro propio patrimonio y que tenéis distintas acciones particulares. Yo lo que he hecho ha sido, por una parte, vender aquellas empresas que gozan de mayor estabilidad en este tipo de entorno. Empresas como ABF, la matriz de la compañía Primar, que no se ha visto afectada de manera negativa por este entorno calamitoso de mercado, porque es una empresa muy estable. Si las personas se encuentran con una recesión, tal vez van a gastar más en Primar que en otras marcas más caras, a las cuales no van a poder acceder con tanta facilidad. Por otra parte, los otros segmentos del negocio de ABF
eran negocios relacionados con el azúcar, nutrientes, otro tipo de productos análogos al colacao, como la caotina en Suiza y demás. Entonces se trata de una serie de componentes que no van a sufrir demasiado en un entorno de recesión mundial y por tanto la compañía no ha bajado. ¿Por qué la vendo? Porque pienso que en estos momentos debemos aglutinar liquidez para ir aprovechando las oportunidades que el mercado nos puede dar. ¿Qué otra empresa he vendido? He vendido CACI International, que tampoco era una empresa que había bajado, era una empresa que se había mantenido estable, es contratista de los Estados Unidos en materia de defensa. Con el movimiento DOGE de Elon Musk, que pretendía recortar los presupuestos de los Estados Unidos y concretamente también los de defensa, pues la acción cayó, pero posteriormente se recuperó con determinadas declaraciones de los principales mandatarios. Y actualmente estaba en niveles estables, con caídas muy poco pronunciadas y muy despegadas de lo que estaba haciendo el índice en términos generales, como hemos dicho, ¿no? Con estas dos ventas, algo de liquidez que tenía y algo más que he introducido en el broker en los últimos días, pues por una parte me dispongo a mantener cierta liquidez para aprovechar oportunidades futuras, como a realizar algunas inversiones. Una de las empresas que ha caído con esta caída del mercado y que creo que no existe un motivo sólido para ello es Alphabet. Es la empresa de Google que tiene el negocio de la nube, que tiene YouTube, que tiene los taxis autónomos de Waymo, que tiene el buscador y que tiene un negocio general de publicidad en torno a elementos como Android, etc. Es decir, tiene un ecosistema bastante interesante y pienso que a pesar de que la inteligencia artificial le puede afectar al buscador, tiene otros muchos negocios de mucha calidad y además el propio buscador también tiene una posición competitiva muy sólida que pienso que va a tener un rendimiento positivo a futuro. Esta empresa, que forma parte de la categoría de las 7 magníficas de las principales empresas de Estados Unidos en cuanto a capitalización de mercado, y que tiene unos márgenes extraordinarios, ha caído a una valoración de unas 16 veces beneficios de los próximos 12 meses. Esto es algo ciertamente extraordinario, se sitúa en los niveles de valoración más bajos de las últimas décadas y pienso que aquí puede existir una oportunidad en términos relativos con respecto a las valoraciones generales del mercado. Otra oportunidad, a mi juicio, serían las acciones de AMD. A pesar de que Nvidia es la principal empresa a nivel de hardware en el ámbito de la inteligencia artificial, la posición monopolística que posee Nvidia, los márgenes excepcionalmente elevados y el crecimiento superior, a mi juicio no van a poder mantenerse de manera constante a futuro. Y hay nuevos players, como puede ser AMD, que van a empezar a acaparar una cierta cuota de mercado. AMD parte de unos márgenes operativos bastante bajos y esto, sumado al crecimiento que están proyectando, pues puede hacer que tenga revalorizaciones importantes a futuro. Las cartas de AMD las he utilizado a través de compra de opciones call. Esto es... únicamente podría perder una cantidad determinada, pero el upside se encuentra completamente ilimitado, indeterminado al alza, como puede ser la compra de unas acciones, pero apalancando la inversión de cara al futuro. ¿Por qué lo hago así? Porque si de algún modo AMD no se convierte en alternativa a Nvidia y realmente esta proyección que tengo de ampliación de márgenes y también crecimiento de los ingresos no se produce, pues la pérdida que tengo va a ser limitada. Voy a perder pues unos 2.500 euros, que es lo que he invertido en esta estrategia. Sin embargo, si verdaderamente se produce el escenario que estoy planteando, en lugar de comprar unas 30 o 40 acciones, pues estoy comprando en torno a 300 acciones. Estoy comprando el upside de 300 acciones con distintas strikes a partir de un año, partiendo desde ahora. ¿Qué puedo seguir comentando? Pues que hay otras acciones de mi cartera, como la propia Meta, la empresa de Zuckerberg, que tiene una parte importante del oligopolio de las redes sociales, que ha venido cayendo también de manera dramática, en parte porque algún competidor estratégico de Estados Unidos va a comprar la empresa TikTok. Las negociaciones están avanzadas según el propio gobierno de los Estados Unidos.
Por otra parte, parece que si Europa de algún modo toma una suerte de venganza contra los aranceles de Trump, va a arremeter contra las empresas tecnológicas como puede ser Meta, como puede ser la propia Google de la que hemos hablado anteriormente y demás. Yo pienso que este escenario es poco factible, a Europa no le interesa un choque de trenes y pienso que va a tomar una posición más de algún modo apaciguada, una posición más pasiva con Trump de tal manera que pueda obtener un acuerdo satisfactorio para sus empresas y para sus ciudadanos. Vale, pues esto es lo que estoy haciendo en el presente. A la vez tengo una lista de compañías que sigo de manera activa y algunas de ellas están cayendo con bastante intensidad. Conforme me vaya posicionando de cara al futuro y sobre todo si los índices y las compañías siguen bajando, pues lo iré comentando. ¿Qué hacer si eres un inversor pasivo? Principalmente en índices mundiales, en el índice de Estados Unidos, en mercados emergentes. En este caso, yo me mantendría tranquilo. Sí es cierto que el mercado ha estado meses atrás y semanas atrás a unas valoraciones muy por encima de su media histórica. El propio Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de toda la historia, ha comentado siempre la importancia de comprar buenos negocios a buenos precios. Cuando el mercado se encuentra a precios exorbitados, descuenta unos flujos de caja demasiado amplios y a una tasa de descuento implicando riesgo de inflación demasiado baja, pues tal vez se están adelantando expectativas muchos años hacia adelante y probablemente los rendimientos que tengamos comprando esos precios van a ser inferiores. Si tenemos liquidez, por supuesto, ahora sería un momento para empezar a posicionarse, lo haría de manera escalonada, no lo haría directamente ahora apostando todas las cartas a estos niveles de precio. Es posible que la bolsa siga bajando, fruto de la incertidumbre, de la salida precipitada de flujos de caja, de flujos de inversión por parte de grandes funds y otros fondos de inversión y también por el surgimiento de nuevas noticias como indicado, pero creo que es un momento interesante para abandonar el miedo que tal vez estemos sintiendo al ver cómo se deprecian nuestras inversiones y apostar más fuerte sobre ellas, porque ahora tenemos una ratio beneficio-riesgo que es superior conforme a momentos anteriores. Y bueno, pues esto es un poco todo. Pienso que son momentos apasionantes para los que nos interesan los mercados de valores, los que analizamos estos mercados día a día. Hemos visto cómo el spread de riesgo de los bonos basura con respecto a los investment grade bonds se ha disparado a niveles no vistos desde el año 2020 y el año 2008, lo que indica también que el mercado, que es un indicador adelantado, está apreciando una posibilidad muy importante de recesión a nivel mundial, pero como he indicado, el mercado es un indicador adelantado. Puede que con estas caídas ya esté descontando parte de esta recesión, de esta caída de la economía, y que sobre todo si las noticias provenientes de Estados Unidos empiezan a ser positivas, pues empiece a dispararse al alza. Porque las valoraciones bajas en negocios de gran calidad, con márgenes excepcionales y líderes insuperables, termina por teniendo rendimientos positivos a lo largo de la historia. Os mando un saludo y os deseo buena inversión.